Muy buenos días. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Los acusadores. Wow, ese es nuestro tema. Todos los cristianos sabemos que el mayor enemigo de Dios, ¿quién es? El diablo, Satanás, pero también es nuestro máximo enemigo. El vocablo diablo significa calumniador. Ese ente espiritual que se rebeló contra Dios es un calumniador. Eso significa diablo. Pero también hay gente calumniadora o gente diabla. Ahora, ¿qué es un calumniador? O sea, como una persona, así, un ser humano. ¿Qué es un calumniador en la Biblia? Es cualquier persona que hace una declaración, síganme con atención, despectiva, verdadera o falsa, con el propósito de disminuir o dañar la reputación de una persona de manera intencional. Eso es una persona calumniadora en la Biblia. El vocablo Satanás significa adversario. Por lo menos tiene dos significados, según los eruditos. Uno es adversario y el otro es acusador. ¿Qué significa diablo? Calumniador. ¿Qué significa Satanás? Adversario o acusador. Fíjense en esa definición. ¿Quién es Satanás? Un acusador o el acusador. Por consiguiente, Satanás, el diablo, es un adversario, es un calumniador, es un acusador. Además, Jesús dijo que también Satanás era un homicida, un mentiroso, y le llamó el padre de mentira. No hay nada más satánico que Satanás. En Apocalipsis 12, versículo 10, ahí nos habla desde una perspectiva escatológica, es decir, de los últimos tiempos. Este es el destino de Satanás. Dice Apocalipsis 12, 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién fue lanzado fuera? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás fue lanzado ya. ¿Sí? ¿Quién fue lanzado? Satanás, el acusador. Fíjense, desde el Antiguo Testamento se ve la actividad de este acusador, de este Satanás, de este calumniador. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 3, versículo 1, que dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, está diciendo Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Pero por qué? ¿De qué quería acusarle? Resulta que el sumo sacerdote Josué se presentó delante del Señor y dice que traía vestiduras sucias, que simbólicamente significa que su vida no estaba muy limpia, ¿sí? Pero se presentó delante del Señor, que es el que nos limpia. Sin embargo, Satanás, al verlo sucio, estaba allí listo ¿para qué? Acusarle. Lo mismo hace contigo, lo mismo hace con nosotros. Y como somos imperfectos, imagínense todas las acusaciones que hace Satanás, legítimas o no, pero ahí está siempre con el dedo acusador. Entonces la actividad malévola de Satanás, el diablo, ¿cuál es? Es acusar, calumniar,
mentir, matar. Eso es lo que dice la Biblia, eso es terrible. Lamentablemente, hermanos, hay cristianos que también de manera consciente, a veces de manera inconsciente, ¿se entiende?, hacen el trabajo sucio de Satanás, que es acusar, ¿sí?, que es calumniar, que es mentir. Y podemos estar aún matando a una persona con palabras llenas de veneno. ¿Están entendiendo? Convirtiéndonos así en aliados y cómplices de Satanás. ¿Cuántos son cómplices del diablo? No, pues nadie, ahorita todos, nadie, ¿verdad? Fíjense que a través de la historia de la iglesia, desde que Jesús la fundó, las acusaciones en contra de Cristo y de la iglesia, hermanos, podemos pasarnos toda la mañana. Es impresionante el montón de calumnias que desde los primeros siglos, desde el primer siglo, decían contra los cristianos, los acusaron de todo. Los acusaron de que hacían orgías, los acusaron de que hacían un montón de mentiras. El emperador Nerón los acusó de que Roma había sido incendiada por los cristianos. O sea, siempre han acusado a los cristianos y el diablo está detrás de todo. Pero también hay seguidores o gente que hace el trabajo del diablo, volviéndose aliados de él. Pero esto no es nada nuevo, ¿eh? Miren este versículo, Mateo 26, 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, noten que son los líderes del pueblo elegido de Dios, los que supuestamente son espirituales, aman a Dios, aman al prójimo. Fíjese lo que hicieron. Buscaban falso testimonio contra Jesús. Yo quiero señalar el verbo buscar. Es como los que se pasan en YouTube ahora buscando a ver quién cometió un error para luego sacarlo. ¿Entienden? Qué horrible es eso. Le buscaron a Jesús por todos lados para entregarle a la muerte. En el versículo 60 dice, y no lo hallaron. Claro, Cristo nunca pecó, Él jamás engañó a nadie, entonces no le encontraron nada. A nosotros nos pueden encontrar un montón de cosas, porque somos imperfectos. ¿O todavía hay algún perfecto cristiano aquí? No, ¿verdad? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Noten, delante del mismo Jesús se presentaban un montón de diablos, de calumniadores, de acusadores. Pero al fin vinieron dos testigos, dice, que dijeron, este dijo, o sea, acusando a Jesús, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Claro, Jesús estaba diciendo de su cuerpo, de que iba a morir, lo iban a crucificar y al 3er día iba a resucitar. Como templo, nosotros como nuestro cuerpo como templo de Dios, Jesús, su cuerpo, templo de Dios también mismo. ¿Qué sucedió? Lo malinterpretaron, lo sacaron de la interpretación de Jesús y lo acusaron. Este dijo que va a derribar el templo, diciendo el templo físico. Dice, ahí está. Y lo acusaron falsamente. Además, ¿cómo iba a destruir imagínense un templo majestuoso, un solo hombre? O sea, los acusadores siempre van a estar buscando cosas que muchas veces hasta suenan tontas, ilógicas. Sin embargo, ahí están acusando. Si a Jesús lo acusaron, lo calumniaron y mintieron falsamente en contra de él, hermanos cristianos que están aquí, que nos ven, necesitamos entender, necesitamos armarnos en nuestra mente del pensamiento de que
a nosotros que somos discípulos imperfectos, que tenemos errores y defectos, también nos van a acusar. ¿Están conscientes de eso? A veces nos van a acusar con razón. Otras veces, muchas diría yo quizás, serán falsas acusaciones. Nos calumniarán, mentirán contra nosotros, porque los acusadores siempre están al acecho, listos para parar su dedito y acusar. ¿Se acuerdan que Pablo habló de un aguijón que tenía en su carne? Los eruditos en sus estudios así profundos de lo que son las escrituras, que estudian muchísimo, algunos dicen que el aguijón de Pablo no solo consistía en la dolor de su cuerpo, que un mensajero de Satanás lo afligía, sino que también incluía ese aguijón, esa aflicción, todos los adversarios que se levantaban en contra de él, que lo acusaban de ser falso apóstol, de mentiroso, de engañador, de que abusaba de los corintios, o sea, le dijeron y le hicieron todo tipo de acusaciones sus enemigos. Sin embargo, miren lo que dijo Jesús en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En la versión al día, este versículo se lee así: dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de diabluras, toda clase de calumnias. Hay una bienaventuranza, pero también Jesús nos está asegurando que los acusadores van a estar ahí, ¿sí? Hay una historia donde se proyecta de manera así muy clara el malévolo espíritu diabólico y satánico, acusador. Y es la historia de una mujer que ahorita vamos a leer, que está en Juan capítulo 8, de una mujer que fue hallada en un pecado terrible de adulterio. Pero aquí se proyectan los acusadores de manera implacable. O sea, proyectando hipócritamente una imagen de que ellos nunca pecan, que los demás sí, y que ellos son ejecutores del juicio de Dios. Es terrible, los acusadores. Dice en Juan capítulo 8 versículo 1, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces otra vez aparecen los líderes del pueblo mismo de Dios, o sea, la gente cercana, podemos decir los hermanos. Entre los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Es un pecado grave, ¿no es cierto? Fue sorprendida. La pregunta es, ¿por qué no trajeron al adúltero, nomás a la adúltera? Bueno, ahí lo dejamos. Y poniéndola en medio, esa frase, escuche, y poniéndola en medio significa que la pusieron en el centro y todos alrededor. En otras palabras, la expusieron públicamente. Qué terrible, ¿no? O sea, con un espíritu tan sin misericordia, sin nada de misericordia, sin nada de bondad y de deseo de ayudarla y restaurarla, no, la expusieron públicamente. Si hubieran tenido en aquel tiempo cámaras de video y existiera YouTube, le hacían un video y lo publicaban para que mundialmente supieran que esa mujer era una adúltera. ¿Les gusta esa actitud? Díganlo fuerte. No, es terrible, hermanos, la verdad, es horrible, es diabólica, es satánica. Y le dijeron,
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mira, los acusadores de pronto se vuelven muy bíblicos. En la ley dice, Moisés dijo, los acusadores se sienten como los únicos defensores de la Biblia, de la sana doctrina, y como ellos dan la impresión de que nunca pecan, nunca se equivocan, ellos son los que sí pueden acusar a medio mundo. Qué terrible es eso. Pero se ponen muy espirituales. No, la Biblia dice que no sé qué, y en la ley Moisés nos mandó, y somos muy obedientes. Queremos apedrear a esta mujer, porque así dice la ley de Moisés, que sí decía, era pena de muerte en el Antiguo Testamento. Pero otras cosas las pasaron por alto: la misericordia, la justicia, la bondad. ¿Se dan cuenta? Versículo 6. Mas esto decían tentándole, o sea, como provocándolo a Jesús. Si decía, no le haga nada, entonces, ya ves, eres un violador de la ley de Moisés, mereces la muerte. Otra vez para acusarle. Y así son los acusadores, siempre están como provocándonos, como provocándote. Por eso no debemos de engancharnos con los acusadores, con los que publican, acusan, dicen. No te enganches con ellos, no les respondas nada, déjalos, ora por ellos. Mas esto decían tentándole, ¿para qué? Para poder acusarle. Y Jesús no se enganchó. No te enganches tú tampoco. No respondas a los diablos, a los calumniadores, a los Satanás, a los acusadores. No lo hagas, de verdad. Procura controlarte, dominarte, y no les respondas, porque estarás poniéndote a su nivel. Entonces dice que decían esto tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y ahí estaba Jesús escribiendo. Y dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, o sea, insistían de una manera pasmosa, así, uno tras otro. Ay, maestro, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Para provocarlo, para poder acusarlo. Y así son los acusadores. Es que ya no lo aguanto. Dios te va a dar gracia, pero no les respondas. Ese es el consejo de la Biblia. Continúo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow, qué afirmación, ¿no? Como él era el único que no tenía pecado, él sí podía decirle a cualquiera: el que de vosotros diga, yo nunca he pecado, no sé lo que es la maldad, sea el primero en arrojarle primero la piedra contra ella. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aquí quiero hacer una anotación. Algunas tradiciones orales, o sea, que se han transmitido a través de los siglos, y algunos comentaristas bíblicos hablan de que Jesús podía haber estado escribiendo lo que les dijo, por ejemplo, en el versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, esta es una adúltera. Y él escribiendo, el que de vosotros esté sin pecado. Los que estaban cerca lo estaban leyendo, pero como era una multitud, los que estaban atrás, pues es como los que están allá, pues no alcanzan a ver. Entonces, pudo haber estado escribiendo eso. O el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y los que estaban, repito, más cercanos, leyendo eso.
Algunos dicen, hay una tradición que dice que Jesús escribió sus propios pecados, los están condenando a ustedes. Otros sugieren que Jesús escribió los nombres de algunos de los acusadores y sus propios pecados. ¿Qué nombre diré? Porque no vaya a estar aquí y pues lo va a decir, lo está diciendo por mí, me está acusando. Ya. Bueno, escribió los nombres de los acusadores, X, ¿no? Y sus pecados. Eso los hizo avergonzarse, obviamente. ¿Sí? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, o sea, el que esté libre de pecado, el que nunca haya cometido ningún pecado, tírale primero la piedra. Y sigue escribiendo. Al oír esto, acusados por su conciencia, porque a ver, hermanos, vamos a hacer la reflexión corta de nuevo. Todos los seres humanos somos imperfectos. No hay uno solo perfecto. Todos nos equivocamos, todos fallamos, cometemos errores, pecamos, nos avergonzamos. Tenemos a Jesús como nuestro intercesor, pedimos perdón y Él nos perdona, ¿no es cierto? Y borra nuestros pecados. Sin embargo, para los acusadores no existe eso. Tú pecaste, tú cometiste este error y mereces toda la ira de Dios. Pero la ira de Dios ya fue llevada en Jesús. Nosotros ya no somos merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, hay quienes creen que sí. Claro, Dios disciplina todo, pero es diferente a su ira, a su enojo que va a destruir a sus adversarios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjate, sigamos leyendo. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, ¿verdad? El primero que escribió Jesús allí, Pancho Pistolas, es un mentiroso. Y a lo mejor era el más acusador. A ver, aquí yo soy muy bíblico, amo a Dios, la sana doctrina. Y esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Pancho Pistolas. ¿Verdad? Eres un mentiroso y eres un ladrón. Y fue el primero que salió corriendo. ¿Sí? Salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos, o sea, los más cargados de pecados, hasta los postreros, o sea, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, fíjate la pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Traten de imaginarse esa escena. ¿Dónde están los que te acusaban? Bueno, al menos ya reconocieron que no son perfectos. Se fueron. Mira, los acusadores a veces son los peores. Son peores que el acusado. Pero con Jesús nadie se puede poner a discutir ni a argumentar. Los puso en su lugar. Lo mismo que sigue haciendo Jesús con los acusadores. Los sigue poniendo en su lugar. Tarde o temprano, su conciencia finalmente los reprueba y salen avergonzados. ¿Dónde están los que te acusaban? Le sigue preguntando. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y miren lo siguiente, Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué palabras tan llenas de misericordia, ¿no? Qué palabras tan llenas de amor, de perdón, de paciencia. Que el Señor Jesús sabe que no somos perfectos, que fallamos, que tenemos debilidades, que a veces nos desilusionamos, a veces nos frustramos, nos enojamos, hacemos muchas cosas. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No es la voluntad de Dios que pequemos. Mas si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la acción de Jesús sirvió para desviar la atención de la mujer
y dirigirla hacia la conciencia de los acusadores. Sigue haciendo lo mismo el Señor. O sea, alguien te acusa y lo que hace Jesús con los acusadores es quitar la atención de ti, o sea, del acusado, para que la conciencia de aquellos se den cuenta de que su actitud no es la correcta. Y menos cuando tienen una actitud así implacable. Sí, ella hizo esto. Aquí está la prueba, mire, 15 videos. Jesús quitó la atención de esta mujer para dirigirla hacia la conciencia de ellos, los acusadores, y para recordarles a todos que todos son pecadores, somos pecadores, y que solo Él es el juez justo. Él es el único que va a juzgar, acusar, pero con justicia. Nosotros nos podemos equivocar. Ese es el asunto. Miren, el mismo Jesús no se libró de los acusadores, Los acusadores lo acusaron, entre otras cosas, de engañador. Al mismo Jesús. Juan capítulo 7, versículo 12. Dice así, en la versión al día: entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Fíjate, Jesús, el que nunca pecó, nunca hizo un engaño con su boca, que ayudó a todo el mundo, sanó muchos enfermos, les dio de comer a los hambrientos, mostró misericordia al ciego. ¿Quién como Jesús? Sin embargo, dice que había rumores entre la multitud. ¿Qué rumores? Unos decían: es una buena persona, Jesús es una buena persona. Otros alegaban, u otros decían: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Qué increíble, hermanos. Fíjate la imperfección en todo su esplendor aquí, en los que decían que Jesús engañaba a la gente. Cero discernimiento, cero entendimiento, y aún así con ese cero, con esa reprobación. No, Jesús es un engañador. Increíble. Ahora, si a Jesús le dijeron eso, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Una vez, no hace mucho, alguien puso ahí en los comentarios de las transmisiones, dijeron: pues qué triste que ese tal Chuy Olivares engañe a la gente que tiene enfrente. Híjole. Bueno, les voy a ser sinceros. Pues, al paso de los años aprendes muchas cosas, Dios trata contigo, comprendes. Yo entiendo eso. Yo lo leí, de pronto pues sientes lo agresivo, ¿no? Pero luego, al rato, bueno, en mi caso, digo: bueno, pero pues es alguien que no, pues ¿qué puedo decir? Señor, pues bendícelo, ayúdale. Ahora yo les pregunto: ¿ustedes creen que los engañamos? Bueno, cada quien, a lo mejor alguien cree que sí, no lo sé, y acusa. Los acusadores acusaron a Jesús también de mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, fíjate, luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿otra vez los fariseos? Qué terrible gente. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, porque Jesús decía: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo que tú eres la luz del mundo? Ellos esperaban el Mesías, se les presenta, lo tienen enfrente y no lo reciben. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No, dice: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, estás mintiendo. ¿Cuál luz del? Tú no eres nadie, tú eres el hijo de un carpintero. En otra parte le dijeron: tú eres hijo de fornicación.
Y él no nació por relaciones sexuales, ¿verdad que no? Él nació por obra milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María, o del vientre de María. Fíjese todo lo que le dijeron. Le dijeron cosas muy fuertes. Sin embargo, Jesús siempre mantenía el aplomo, y eso es lo que debemos de imitar de nuestro Señor, ¿sí? Tratar de mantener la cordura, el aplomo, y no engancharnos con los acusadores. Tu testimonio no es verdadero. Si Jesús fuera un mentiroso, nosotros seguiríamos a un mentiroso. Y todo esto es mentira. Mentira que Dios cambió tu vida. ¿Se dan cuenta lo trascendente de esas acusaciones? O sea, ese cambio de vida, ese levantamiento, esas alas que Dios, Señor, te dio para volar como el águila y que te levantaron de la suciedad, es mentira. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la acusación de ellos? Era con el ánimo de destruir, no solo a él, sino a todos aquellos que le siguieran. Pero Jesús es la verdad. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. No una, la verdad. Seguimos al verdadero, seguimos al Verbo encarnado, que no mintió a nadie. Todo lo que él dijo, muchas de las cosas ya se han cumplido, y se van a cumplir las demás cosas, entre ellas que en un día va a venir por los suyos, no por los diablos, no por los Satanás, los adversarios, los calumniadores, los acusadores que están ahí. No, por esos no, porque esos no lo esperan, aunque se digan del pueblo de Dios. Lo acusaron de ser un samaritano, lo acusaron de estar endemoniado. No, se volaron la barda. Si tú crees que lo que te han acusado, te han calumniado, ha sido, no se lo deseo a nadie. Todos decimos cuando nos pasa algo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esa es clásica, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 48, en la versión al día dice: ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos, o sea, los del mismo pueblo. Otra vez quiero retomar, dice, no tenemos razón, porque él estaba enseñando, estaba diciendo cosas, enseñando su doctrina, y cuando lo oían, no tenemos razón al decir que eres un samaritano. ¿Por qué le dijeron samaritano? Miren, decirle en los tiempos bíblicos a alguien samaritano era una ofensa terrible. ¿Por qué? Porque los samaritanos, ¿ustedes recuerdan la mujer samaritana que habló con Jesús? Cuando los discípulos llegaron, regresaron y lo vieron hablando con una mujer, dice el Evangelio de Juan. Lo vieron que estaba hablando con una mujer samaritana. Y cuando Jesús tiene el contacto con ella, ella le replica, no, dice, ¿tú por qué me pides agua? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un pleito casado entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos que no eran judíos y eran menospreciados. Los judíos a los samaritanos les llamaban perros, y si alguien quería ofender a otro de manera así, obviamente no puedo repetir ninguna ofensa que hoy, en el día de hoy, cuando alguien quiere decirle a alguien y ofenderlo y dañarlo, herirlo, le dice ciertas cosas. Ustedes entienden esto, ¿no? Imposible replicarlo aquí. Pero en esos tiempos decir, tú eres un samaritano, era algo horrible, ¿sí? Era decirle, tú eres un perro. ¿Se imagina gente diciéndole a Jesús, eres un perro? Pues ahí les va. Hay cristianos diciéndole a otro perro. O sea, con una desfachatez, con una falta de conciencia impresionante, que tú dices, ay Dios, pues ¿dónde, qué está pasando aquí?
Es terrible. Y además le dijeron, estás endemoniado. ¿Se puede imaginar a alguien decirle a Jesús, estás endemoniado? Fíjense, aquí en este caso, en el versículo 49, Jesús dijo, no estoy poseído por ningún demonio. Allí sí le respondió, no estoy endemoniado. Bueno, las mismas acusaciones se dan el día de hoy, hermanos. Como les decía, desde el principio de los siglos, quiero decir, del inicio de la iglesia cristiana, a los cristianos los acusaron terriblemente. Ustedes conocen esas historias de que ellos en Roma, al ser perseguidos, ellos se escarbaron subterráneos, lo que se conoce como las catacumbas, ¿sí? Donde ellos vivían allí para huir de la persecución. Entonces los romanos, las autoridades romanas y los que odiaban a los cristianos, los acusaban, no, ahí en esas catacumbas cometen incesto, hacen un montón de cosas, y mucha gente les creía que los cristianos hacían eso. Entonces cuando un cristiano llegaba y les compartía acerca de Cristo, decían, tú eres el que comete incesto con tu hija, ¿verdad? ¿Y quién te dijo eso? No, nosotros sabemos, está comprobado. Y si hubiera habido videos en ese tiempo, ya vi el video que hizo el emperador romano, ya lo vi el video. Terrible, hermano. Miren, la verdad es que es muy abrumadora en toda la historia la persecución a los cristianos. Durante la semana vi un documental que me dejó sorprendido, donde decía que ya hay estudios de que en la actualidad el grupo, digamos, religioso más perseguido alrededor del mundo son los cristianos. O sea, somos nosotros, hermano. Dieron cifras de cuántos muertos en cuántos países por solo el hecho de ser cristianos. Sin embargo, a los musulmanes, a otras religiones, nada. Pero a los cristianos, sí. ¿Por qué? Porque somos del linaje de Jesús. Del linaje contrario al linaje satánico. Entonces ya por ese solo hecho necesitamos armarnos de ese pensamiento que las acusaciones siempre van a estar ahí, hermanos. Siempre van a estar ahí. Y más de alguno lo van a desanimar y a más de alguno lo van a hacer tropezar. Pero estemos firmes en el Señor. Amén, hermanos. Fíjate, en Juan capítulo 9, versículo 16, a Jesús lo acusaron de que no venía de Dios. Imagínate el verbo encarnado, el que siempre existió, y ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios y se encarnó. Mira lo que le dijeron en Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Wow. O sea, viene de otro lado, pero de Dios él no procede. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son hijos de Dios? Por la fe, ¿no? Hemos alcanzado misericordia, nuestros pecados han sido borrados, somos hijos de Dios. Pero nos van a decir un montón de cosas. Y cada vez se está arreciando más, hermanos. No solo los no cristianos. Jesús habló de los mismos de adentro, diciendo, aún el Padre entregará a su Hijo, el Hijo al Padre. Los enemigos de su casa serán los enemigos más acérrimos, serán los de su casa. O sea, los más cercanos. Yo puedo constatar esto, los peores enemigos, en lo personal, que he tenido, no son los que yo tuve antes de ser cristiano, sino como cristiano. De afuera algunos, pero la gran mayoría han sido de adentro, haciendo diablura y media, calumniando de una manera impresionante.
Como por ejemplo cuando Dios nos mandó de misioneros a la Argentina, cuando partimos, mi esposa iba embarazada de nuestra hija, la segunda, y cuando regresamos de esa travesía misionera que fue enriquecedora, una hermana nos preguntó: hermano, dígame la verdad, es que estoy muy preocupada. ¿De qué me estás hablando? Dice: pues es que a mí me dijeron que usted se fue de misionero y pues con su esposa para protegerla, porque ella lo engañó, porque el bebé que ella tiene en su vientre es de otro y ella lo engañó, y usted, como la ama mucho, la quería proteger. Yo dije: es que no es posible, increíble. Ahora, a alguien que no está bien cimentado en el Señor le pega duro, ¿sí o no? ¿Sí? Lo peor de eso es que el que le dijo, pues es un colega del ministerio, imagínense, ¿no? O sea, no es nada fácil, hermanos. Si alguien cree que ser cristiano es fácil, no. De ese nivel. Ahora, a mí no me agarró desprevenido. A lo mejor a ti te van a decir: tú eres la samaritana de Juan 4. Y a otros les van a decir: tú eres el gadareno, se te ve en la cara. Sí, tú eres el gadareno. Mira, esas barbas de gadareno que tienes. No, hermanos, es increíble. Miren, los acusadores creen que solo ellos son de Dios. Así como los que acusaron a Jesús: ese hombre no viene de Dios. ¿Y tú si eres de Dios? Nosotros somos de Dios. Somos los escribas, somos los fariseos, somos los que enseñamos al pueblo, somos los que interpretamos la Torá. Nosotros somos de Dios, elegidos por Dios. ¿Y quién es Jesús? Ese es un endemoniado y no viene de Dios. Los acusadores creen que solo ellos son de Dios. Los acusadores creen que solo ellos hacen la obra de Dios. Los demás no, porque son pecadores, cometen adulterio, son falsos maestros, son herejes, esos no hacen la obra de Dios. Nosotros sí. Por eso tenemos el derecho de parar el dedo y ¿qué? Acusar. No es de Dios. A ver, vamos a hacer así como una pruebita. ¿A cuántos de ustedes les dijeron, por poner un ejemplo, ¿no?, que Casa de Oración era una iglesia X? A ver, levante la mano. Era un montón. ¿Y qué hacen aquí? Pues no, o sea. Una vez se acerca un señor, hace años de esto, y dice: pastor, ¿nos puede recibir a mí y a mi familia como miembros de esta congregación? Le digo: sí, ustedes ya son cristianos. Sí, dice: venimos de la Ciudad de México. Ah, no, pues claro, le digo. Traemos una carta. Dice: mire, pero queremos decirle algo, pastor. Mire, llegamos hace un año aquí a Guadalajara. Dice: y nosotros veníamos buscando casa de oración porque el pastor nos la recomendó, pero por alguna razón el taxi nos llevó a otra iglesia. Obviamente omito el nombre de la iglesia. Dice: y cuando llegamos, le digo: oiga, ¿aquí es casa de oración? No, pero pásele. Ay, pero es que yo busco casa de oración. No, pero pásele, ya está aquí no es, pero pásele. Dice: al final le doy la dirección, si quiere, ya quédese al servicio. Ah, pues está bien, nos quedamos. Al final me acerco con el que nos recibió y le digo: oiga, ¿me puede dar la dirección? Dice: mira, yo no te la recomendaría, porque le dice: pero ¿por qué? Es que yo escucho, en aquel tiempo eran cassettes y se escuchaban. Y dice: mira, te voy a decir la verdad, en casa de oración se cambian las esposas. Yo le dije: ¿eso te dijo, hermano? Sí. Dice: y cuando me dijo eso, me dio la dirección. Y digo: ¿tú sabrás? Dice: tengo un año asistiendo para observar. Dice: pastor, ¿por qué la gente dice esas cosas? Porque hay cristianos
que se alían al diablo. ¿Entiende? Que se hacen cómplices del diablo, se hacen cómplices de Satanás. Acusan, calumnian, mienten. Qué horrible, qué horrible. ¿Quieren ser así? No, nuestro trabajo es quitarles lo endemoniado. Espero no se ofenda, No, es que es terrible. ¿Cómo? O sea, no sé cómo concebir a alguien que dice yo soy cristiano y decir semejantes cosas. Da escalofrío. En Juan 9:24, este es un texto que habla, pues es toda una historia. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento y empezaron ahí a ver, pues empezaban a discutir de que cómo que te sanó y quién te sanó. Pues no sé, pues es un hombre ahí que me tocó y me sanó. Y pues los fariseos empezaron a buscar quién era. Pues se enteraron que había sido Jesús y lo asediaban al ciego. Y luego fueron con los padres del ciego. A ver, ese que sanó a tu hijo no es de Dios, es un endemoniado, es un otro. Tú que nosotros no decimos nada, pregúntenle a mi hijo, pues él es el sanado, que les diga. Fíjate, en Juan 9:24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Eso como diciendo, dinos la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea que Jesús. Mira, yo quiero ponerle atención. A veces hay frases en la Biblia, cuando la leemos, que parecen así como que no tienen nada, pero la frase es, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate el lugar en el que se pusieron, hermano. O sea, a lo que voy es esto. Los acusadores todos lo saben. ¿Te imaginas? Decirle al ciego, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando previamente ya habían buscado por todos lados y no le encontraron nada. Sin embargo, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, porque ellos creen que lo saben todo. Es decir, los acusadores se atribuyen un atributo que solo Dios tiene, que es la omnisciencia. Es decir, que todo lo sabe Dios. Entonces, cuando alguien dice, es que yo lo sé, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, pregunta, ¿estaban en lo cierto o estaban mintiendo? Se estaban poniendo en el lugar de Dios. O sea, ahora resulta que los acusadores tienen ese poder de meterse al corazón, de ver y de saber lo que hay en el corazón de cada uno de los demás, menos en el de ellos. Fíjate, qué cosas, ¿no? O sea, te ven, te disciernen y como todos lo saben, no, ese es así, esa es así, esto y lo otro, no, allí esto, ta. Mírenle lo que hizo fulano de tal. Oye, ¿cómo sabes que lo hizo? Yo lo sé. Oye, ¿ya viste fulano de tal lo que hizo? Sí, yo ya sabía. Ese no es nacido de nuevo. Miren, hace ya rato, ya hace algunos años que yo quité esa afirmación de mis labios. Cuando alguien cometía algún pecado, se alejaba de Dios o algo, probablemente no es nacido de nuevo, o por sus frutos los conoceréis. Entonces, como nada más estamos viendo el presente y no el futuro, le estamos cerrando a la gente la posibilidad. ¿Cómo sabemos que se va a arrepentir al otro día? Ya estamos diciendo que no es nacido de nuevo. O sea, nosotros no tenemos ese poder. No, pero Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Sí dijo. Pero, a ver, si viéramos que Pedro, todos estamos aquí, Jesús lo prenden, ya están ahí, ya está delante de Pilato, y ahí anda Pedro, ¿verdad? Y se le acerca aquella señora, ¿se acuerdan en el Evangelio? Oye, ¿tú andabas con él? No, yo no.
Ni lo conozco. 3 veces lo negó. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Qué diríamos en ese presente? Que Pedro era un apóstata. ¿Tampoco no? Que no era ni nacido de nuevo. Ahora, ¿era de Dios Pedro? ¿Sí o no? Nacido de, por supuesto. Pero en ese momento estaba tropezando, estaba cayendo. Por eso no es sabio, no es bueno precipitarnos. Y la verdad, hermanos, quien se atreva a decir, ese no es nacido de nuevo, o dudo que lo sea, por lo que está viendo en el presente, como no ve el futuro, Pedro se arrepintió. Sin embargo, Pedro no dijo nada de Judas. No dijo, ay, eso no es un nacido de nuevo. No dijo nada. Debemos de guardarnos todo eso. No, sí, pero luego viene la insistencia. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Sí dice eso. Y en el presente podemos estar viendo frutos de rebeldía, de pecado, de errores. Sí, pero no podemos decir, se me hace que ni nacido de nuevo es. Yo batallé, yo recuerdo que batallé cuando entendí, pues esto que es tan sencillo. Yo batallé para quitarme esa frase, ni nacido de nuevo. Pues ¿quién soy yo para decir quién es o no nacido de nuevo? Si viéramos a David pecar en ese momento que tuvo con Betsabé y con el marido que lo mandó matar, ¿cómo lo juzgaríamos? Que no es de Dios. ¿Sí o no? Pasó un año y se arrepintió, y profundamente, y lloró de una manera desesperada, clamando el perdón. Era un hombre de Dios, pero se había equivocado. El problema con el presente, con nuestro presente, es que al subir los errores y acusar y poner las pruebas de los pecados de otros, queda en la red. ¿Entiende? Queda exhibido públicamente. Y el que sube eso denunciando, acusando, como sea, no le está cerrando la posibilidad de arrepentimiento. Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿no? Porque al arrepentirse una persona, sus pecados son borrados, ¿sí o no? Pero el video seguía ahí. Y luego se convierte dentro de 20 años tu hijo. Y luego una vez está viendo allí, ¿verdad? Y de repente sale alguien que él ha oído y dice, ay, mira, pero mira lo que hizo. Ay, santo Dios. Dios nos libre de los falsos maestros, de los pecadores. A los 3 días se arrepintió, pero el video siguió allí. Wow, qué terrible, hermanos. ¿Sí están comprendiendo todo esto? Fíjate, en Mateo capítulo 12, versículo 22, fíjense cómo las acusaciones contra Jesús fueron arreciando. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Qué misericordia, ¿no? ¿A cuántos el Señor ha hecho misericordia? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Se lo pueden imaginar brincando, saltando, alegre? Dice, y toda la gente estaba atónita, perplejas, unos creyendo, pero otros no. Siempre los habrá. Pero los acusadores ahí acechando, y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, el Mesías. La gente se empezó a preguntar, ¿será este el Mesías prometido para Israel? En el versículo 24, otra vez, ¿quiénes aparecen? Los acusadores. Por eso fariseo en la actualidad, a través de los siglos, ahora es una connotación de acusador, de mentiroso, de hipócrita. Y esa es una manera ahora de ofender. Eres un fariseo.
por lo que estos hombres representaban. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínate nada más. O sea, por el dedo de Satanás, lo que hace Jesús, lo que hizo con este ciego, con este mudo, fue por obra del dedo de Satanás. No, qué acusación tan terrible, qué acusación tan peligrosa, hermanos. Qué peligrosos aquellos acusadores que no creen, por ejemplo, que los demonios se posesionen. Es más, hay cristianos que no creen que los demonios existan siquiera. Hay cristianos que no creen que Dios hoy pueda hacer milagros, pueda sanar un ciego, pueda sanar un sordo. No creen. Dicen que los milagros cesaron hace años, que muriendo el último de los apóstoles se terminaron los milagros. Bueno, está bien, es una interpretación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero yo respeto su opinión. Pero ellos también deberían de guardar un poco lo que dicen los acusadores, porque cuando Dios hace un milagro y algún cristiano testifica o sube un video y está ahí testificando al que Dios sanó, dicen: Satanás fue el que hizo eso. Es terrible, hermano. No, cuando tú te encuentres con alguien así, ora por él. Lo que necesitan es la misericordia de Dios, ¿entienden? No otra acusación. ¿Sí me explico? Eso es lo que debemos hacer. Conozco una historia de unos cristianos que fueron los hospedó otro cristiano, iban a unas conferencias y el hospedador era de estos hermanos que no creen que Dios pueda hacer milagros hoy, etcétera. Y los hospedados sí creían. Entonces, la primera noche que estuvieron en esa casa, los invitaron a cenar, y cuando estaban en la mesa, el padre de familia dijo: me disculpan un segundo, ahorita regreso. Y regresó con su hija en una silla de ruedas. Y la puso allí, la acomodó, saludó a la niña, una niña como de 10 años, y cenaron, y eran dos cristianos que se habían hospedado y se miraban el uno al otro, y se pasaron un papelito: vamos a orar por ella. No, sí, pero aquí no creen esto. Pues no le hace, hay que orar por ella, tengo eso fuerte, le decía el uno al otro, ¿no? Dice, así con papelitos. Y al final de la cena, uno de ellos, a mí me lo contó personalmente, le dijo: hermano, ¿me deja orar por su hija? ¿Orar? ¿Para qué? Pues quiero orar. ¿Me permite orar? Bueno, está bien, dice. Entonces el otro hermano se hincó y le puso las manos en la rodilla y yo en la cabeza, y empezamos a orar. Pastor, ¿qué cree? Que el Señor la levanta, y la niña brincando: papá, camino. Y el hermano que los había hospedado se quedó frío, pero empezó a llorar, y la esposa. Entonces al otro día que se fueron a la conferencia, les dijo: esto tiene que saberlo mi pastor, esto tiene que verlo mi pastor. Y cuando llegaron, antes de que empezara la conferencia, le dijo: ¿puedo hablar con usted, pastor? Como era alguien que tenía contacto con él, le dijo: sí, claro. Entonces cuando entra a su oficina, él estaba escribiendo y le dijo: quiero que veas hacia acá. Y cuando levanta la vista y ve a la niña: ¿qué es eso? Y la niña: hermano, pastor, mire, Dios me sanó. ¿Y saben qué dijo el pastor? Eso es del diablo. Yo sé que esto les cayó a ustedes como un balde de agua fría, y hasta ese fue, así se sintió como lo hicieron. Ese es un caso verídico. Y los corrió de la iglesia. Bueno, hay que orar por esa gente, ¿entiende? Ahora, todos esos
son los que hoy acusan a los que creemos en milagros, pero de una manera así, yo diría en algunas ocasiones diabólica, satánica, atribuyéndole a Satanás los milagros de Dios. Qué lamentable, ¿no es cierto? Pero todo tiene que ver con ese espíritu calumniador, acusador, satánico, contra el que debemos de luchar y desprendernos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Él es poderoso. Amén. Pero ahí no paró la cosa. Mira, los acusadores, en un solo pasaje que vamos a leer ahorita en Lucas 23, le hicieron 3 acusaciones. Lo acusaron a Jesús de pervertidor del pueblo, de evasor de impuestos y de alborotador. Casi nada, ¿no? Lucas 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, ya cuando lo habían apresado. Versículo 2. Y comenzaron a ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Qué se lee ahí? Empezaron a ¿qué? Esos son los diablos, calumniadores. Esos son los Satanás, los que le hacen el trabajo sucio al diablo, que es estar constantemente acusando. Ellos no hacen nada, pero un día les va a tocar que les salga otro diablo y se les va a poner muy rojo el asunto. Por eso hay que orar por ellos, porque muchos se van al mundo, apostatan de la fe, de tan fuerte que es. Ese es el trabajo de Satanás: matar, robar, destruir. Sigo leyendo. Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Uy, ahora hasta pervertidor. Y que prohíbe dar tributo a César, evasor de impuestos. Este no paga impuestos. ¿Se acuerdan una vez que llega Pedro y le dice: Señor, ¿es lícito pagar impuestos? Sí, al César lo que es del César. Pues es que hay un impuesto allí que... le dice Jesús a Pedro, qué historia, ¿no? Dice: mira, ve allá al mar y tira el anzuelo, y el pez que saques, ahí van a salir dos monedas. Una son tus impuestos y otros los míos. Entonces el otro va, saca un pez. ¿Qué escena tan más milagrosa, hermanos? Ahora, a lo mejor alguno dice: yo necesito ese milagro. Y saca un pez y dice, y cuando lo abre, entonces lo está limpiando y lo abre y saca 2 monedas y dice: ve y paga tus impuestos y el mío. ¿Cuál evasor de impuestos? Mire, nosotros nos han acusado hasta de lavado de dinero. Dios los bendiga, de verdad, Dios los bendiga. No puedo decir no, porque esa no es la enseñanza de Jesús. Una vez me acusaron de narcotraficante, que por eso teníamos una iglesia bien lujosa. Ay, es increíble. Julio nomás le hace. No, es que es increíble, hermanos. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Mira, Jesús lo acusaron de pervertidor, evasor de impuestos, y en el versículo 5 de alborotador. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. A los discípulos los acusaron del mundo. Esos que trastornan al mundo entero ya llegaron aquí también. Y los acusaron. Los acusadores te acusarán de todo lo que les venga a su mente satánica, diabólica y malvada. Ellos no se detienen. No. En Lucas 7:33, todavía añadiéndole otro poquito más, lo acusaron de ser un borracho, un comilón, amigo de gente mala. Porque vino Juan el Bautista, está diciéndole Jesús, que no comía pan ni bebía vino, y decís: tiene demonio. Hasta Juan el Bautista le dijeron: es un endemoniado. A lo mejor por cómo andaba vestido, ¿no? Con una piel de camello, ¿no? Se ha de haber visto extraño, ¿no? Es endemoniado. Pero lo que no les gustaba no era tanto su vestimenta,
sino el mensaje: arrepiéntanse, víboras. Será bien. No, a ver, ¿ustedes por qué están aquí en la fila? Órale, afuera. Arrepiéntanse primero y luego fórmense para que los bautice. Y no les gustaba el mensaje, porque era bien confrontador. Entonces dice el versículo 34: vino el Hijo del Hombre, o sea, él, vengo yo que come y bebe, y decís, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, todo lo interpretan mal, todo lo sacan con el tal de qué, de estar acusando, de estar diciendo cosas. ¿Qué actividad tan más horripilante? Así, literal. Estar constantemente señalando a los demás. Alguien dijo, y con mucha razón, lo siguiente: que cuando alguien estira el dedo acusador y dice, tú, esto, estás apuntando con un dedo y tres hacia ti. Que eso fue lo que Jesús en realidad hizo en Juan capítulo donde leímos de la mujer adúltera. O sea, sí la estaban acusando, pero ellos mismos tres veces peor que la señora. Qué terrible. Además, a Jesús lo acusaron de violar el sábado, ¿se acuerdan? Como cuando Jesús y sus discípulos en un sábado iban en el campo, tenían hambre y arrancaron espigas y empezaron a comer. Ay, en sábado no se puede hacer nada, ay no, sacrilegio. Y los acusaron, tú violas la ley de Moisés, no eres hijo de Dios, no vienes de Dios. Lo acusaron de que había sanado enfermos en sábado. Y él les tuvo que saber, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? A ver, guardar el día en sí o que este hijo de Abraham sea sanado. A ver, ¿quién de ustedes, si en sábado no se le cae la vaca a un hoyo, no la saca? Porque la ley dice que no debías de hacer nada. Dice, no, es más importante el ser humano que el mismo día. Los acusadores te van a acusar de celebrar supuestamente fiestas paganas como la Navidad. Porque para ellos todo es malo. Solamente ellos tienen la revelación en sentido absoluto. Porque ellos, los acusadores, ellos sí pueden ver en tu corazón. O sea, Navidad pagana, es que no ves todo lo que se hace alrededor. Bueno, es que lo que hagan los otros. Ahora sí que, ¿yo qué puedo hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Pero ¿tendrá algo pagano recordar, haya sido el 25 o no, el día que sea, recordar que un día Jesús vino al mundo? A ver, ¿hay algo de malo? Pero no lo alcanzan a ver. Es que el mundo pagano ve las compras, todo comercializado. Sí, pero yo no hago esa fiesta, yo no participo en esa fiesta. Yo celebro, adoro, me regocijo. No, pero es pagano. Sácalos de ahí. Y estás yendo a una iglesia del diablo, porque ahí es Chuy Olivares. Los acusadores. Finalmente, hermanos, lo acusan de blasfemia, porque decía que él era el Hijo de Dios. En Marcos 16, 14, 63 dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Porque le dijeron, dinos quién eres. ¿Eres el Hijo de Dios? Tú lo dices. O sea, como diciendo, sí. Ahí está la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Era el Hijo de Dios, sí o no? ¿Eres cristiano, sí o no? ¿Te equivocas, sí o no? ¿Eres perfecto? Los acusadores te acusarán de que lo que tú enseñas, lo que tú dices ser, es falso. Solo porque no piensas como ellos. Mira, hermano, todo hay que entender algo. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? El problema con la que se genera es
que como seres humanos, aunque tengamos la palabra de Dios, como seres imperfectos, nos podemos equivocar en la interpretación de la Biblia. No sé si ustedes pueden entender esto. ¿Lo entienden o no? Esto es importante. Es decir, no hay un solo ser humano que tenga todo el entendimiento en sentido absoluto. Que diga, es que lo que yo creo, esto es. No, pero hay algunos que sí creen eso, que lo son. O sea, que yo soy la última interpretación. Fuera de lo que yo entiendo en la Biblia, interpreto todo el que diga lo contrario a lo que yo interpreto, no es de Dios, o están equivocados. No, eso no es una buena, un buen argumento. No hay un solo hombre. El mismo Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué? Tuercen. O sea, nos podemos equivocar en algún concepto bíblico, eso hay que entenderlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos va a asegurar que vamos en el camino correcto? Se conoce como ortodoxia, o sea, lo correcto. ¿Qué es? Lo que los cristianos desde el primer siglo creyeron. Y así hasta el día de hoy. ¿Entiende? Por ejemplo, si los primeros cristianos, yo sé que esto que voy a decir es controversial porque lo sé. Si los primeros cristianos bautizaron niños, entonces debemos bautizarlos, ¿no? No hay registro bíblico. Sin embargo, hay cristianos que aseguran que se puede bautizar a los niños. ¿Sí sabe eso, no? Entonces, uno de los dos puede estar equivocado o está equivocado. ¿Entiende eso? Uno de los dos está equivocado. O se bautizan o no se bautizan niños. Ahora, el que esté equivocado, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Porque no es un asunto fundamental de la salvación. Es complicado. Por eso yo, desde que me acuerdo, empecé a enseñar la palabra, yo le decía al Señor, Señor, dame gracia para saberle explicar lo más simple y sencillo a la gente. ¿Sí? Para que entienda, para que ellos mismos vean en la Biblia y ser enseñados en la doctrina que los alimenta, los nutre y les da vida. ¿Se imagina que yo les enseñe a ustedes a acusar, a odiar, a descalificar, a discriminar? ¿Se imaginan? Bueno, yo no me veo allí, definitivamente, y rechazo ese tipo de enseñanza. Sin embargo, puede haber gente así, que tiene sus ovejas así. Hay congregaciones que son casi instruidas para odiar a los católicos, donde los líderes siempre están señalando los errores de los católicos, como si nosotros los evangélicos no los tuviéramos. Idólatras, sí, esas monas, esas pelucas que les ponen, y están ahí todos, jajaja, y sí, no, ¿saben qué? Y cuando ve a uno se abre, no, horrible, hermano. Cuando no son capaces de voltear hacia acá adentro y darse cuenta que también dentro hay idolatría. ¿Sí alcanza a entender eso? Entonces es mejor dejar de hacer el trabajo del diablo. Y es mejor orar. Miren, finalmente, hermanos, tengo que terminar. Jesús supo lidiar contra las acusaciones, contra las calumnias, las mentiras que se dijeron en contra de él. ¿Y cómo debemos hacerlo nosotros? Pues imitándolo a él, pero también él nos dejó su enseñanza. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su enseñanza? Ahí yo no me puedo perder. O sea, por más que alguien diga, es que estás interpretando mal, es que hay versículos en la Biblia que son, hasta un niño los entiende, por el amor de Dios. Otros no, otros son más difíciles, se requiere un estudio concienzudo y previo.
Pero por ejemplo, Mateo 5:44. Jesús le está diciendo a sus discípulos: oísteis que les enseñaron a ustedes, amad a vuestros hermanos y aborreced a vuestros enemigos. Eso lo malinterpretaban, los fariseos al pueblo. Y Jesús en Mateo 5:44 les dice: pero yo les digo, o sea, yo les enseño esto, o sea, correctamente. ¿Creen ustedes que Jesús se equivocó? Obvio que no. Nosotros sí, pero él no. Entonces hay que seguirlo a él con eso. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos. A ver, ¿en qué te puedes malinterpretar? Le puedes dar una mala interpretación, pero con maña, por no querer obedecer la enseñanza de Jesús. Y puedes poner un montón de pretextos. Pero ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Eso es lo que dice. Y entonces lo tengo que amar. Pues si eres cristiano, pues eso dijo Jesús que tienes que hacer con tu enemigo. ¿Y cuál es la forma de amar al enemigo? Continúa Jesús: bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando el hermano diablo? Fíjate qué contradicción, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús Pedro se le acerca y Jesús les dice: me van a matar? Y Pedro se acerca y le dice: no, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, adversario, porque no estás poniendo tu mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Nada más estás viendo lo tuyo. Quítate, Satanás. Le dijo Satanás, no que era Satanás, no que estaba siendo poseído, estaba haciendo una labor que Satanás hace. Por eso cuando dije, a ver, entonces, ¿qué hacemos cuando el hermano diablo? Suena rarísimo, ¿no? Suena paradójico, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando el hermano diablo te calumnie? Pues lo vas a bendecir, ¿no? Bueno, si tú dices que eres cristiano, si tú quieres seguir la enseñanza de Jesús, miren toda la interpretación que se requiere. O sea, ahí está el meollo del asunto del cristianismo, hermano, la enseñanza de Jesús. Hay cosas muy profundas dentro de la teología de las cosas de la Biblia. Yo he estudiado muchísimo. Yo les puedo enseñar un montón de cosas, pero muchos se quedarían así. Y luego ya empiezan las controversias, luego uno se les infla así la cabezota, y luego ya leen un libro de teología y ya como ya creen que ya saben todo, empiezan: hereje, sanidad, mala doctrina, yo sana doctrina, los demás no, nomás yo, porque ahora ya estoy aquí. Una soberbia, no, hermanos, así no es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Al hermano Satán, se ve más raro, el hermano Satán. O sea, en el sentido de que Jesús le dijo a Pedro, no que Satanás es nuestro hermano, sino que algunos hacen la labor de Satanás. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué vas a hacer cuando los acusadores empiezan? ¿Qué vas a hacer? Díganlo. Orar, hermano. Miren, les voy a decir algo. Hay veces que en madrugada, a veces 3 de la mañana, 3:30, 4, el Señor me despierta. Y yo sé cuando el Señor me quiere decir algo. Y porque de estar profundamente dormido, así, como con una claridad, yo inmediatamente le digo: Señor, ¿qué me quieres decir? Y un montón de veces: ora por fulano, ora por el diablo. Suena muy raro, ¿no? Ora por el hermano diablo, y me pone a orar y oro por ellos. Y los bendigo. Y les deseo de todo corazón. Eso te va a ayudar a proteger tu corazón y no convertirte en un diablo, y menos en un Satanás acusador.
Termino este pasaje. Orad por lo que los ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto hacen los hijos de Dios. Entonces, hermanos, no te enganches con los acusadores y te muevan a que tú hagas y seas un acusador también. No te enganches con ellos, porque los acusadores, algunos no son cristianos, otros puede ser que sean cristianos, pero están haciendo el trabajo de Satanás, se están convirtiendo en sus aliados y en sus cómplices, y ese lujo no nos lo podemos dar. Somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Y bendigamos a todos. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Oremos. Cierra tus ojos para no distraerte. Padre, gracias, Señor, por tu enseñanza, tu palabra. Queremos, Señor, mostrar que somos hijos tuyos, que nos podemos equivocar, sí, Señor. Pedimos perdón si en algún momento hemos hecho ese trabajo sucio, esa labor sucia del enemigo, de acusar, de calumniar, de desprestigiar. Pero hoy, Señor, a partir de hoy queremos corregir muchas cosas y bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que no nos quieren y orar por aquellos que nos ultrajan, nos persiguen, porque somos tus hijos, Señor. Que tú sin distinción haces llover sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos gracia para bendecir, Señor, y no hacer el trabajo sucio del enemigo. Quita de delante, Señor, de nuestras vidas esa actitud de acusador. No es agradable, no es buena, no es justa, porque no sabemos todo, porque nos equivocamos. Entonces no tenemos esa calidad y esa capacidad que solo tú, Jesús, la tienes, de ser un juez justo que dará el pago a cada quien conforme a sus obras. Nosotros no podemos hacer eso. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los que nos odian, nos aborrecen y nos acusan. En el nombre de Jesús. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará.
por tu palabra esta mañana. La recibimos, Señor, y hacemos un compromiso contigo de caminar en integridad, de guardar nuestro corazón y nuestra boca, y de ser más como tú, Señor, de aprender de ti, de tu carácter. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.